Bueno, vamos a continuar este domingo, hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo los últimos domingos. El anterior no estuvimos aquí, así que vamos a reengancharnos a la serie Conociendo al Dios Invisible. Y mi intención es que hoy meditemos un ratito, nos paremos un rato acerca del atributo de la paciencia de Dios. Y espero que al hacer esto no agote vuestra paciencia, ¿vale? Espero que no sea así. Ninguno de los que estamos aquí, nadie puede negar que para vivir en este mundo hace falta paciencia. Eh, Realmente para poder salir, relacionarnos, trabajar, necesitamos paciencia. Lo más trágico de esta afirmación es que lo que nos ocurre a cada uno de nosotros es todo lo contrario. Nos falta mucha paciencia. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Sobre todo si sois padres lo sabéis de qué estoy hablando. Especialmente los padres de hijos que son adolescentes o están en esa etapa o son muy pequeños, ¿no? Eh, no hace falta tampoco encontrar momentos que nos manifiesten de una forma clara esa falta de paciencia, ¿no? Solo hace falta una persona mayor en la cola del supermercado, o quizá una cajera que es un poco más lenta de lo normal, o a lo mejor alguien que va por el carril de la izquierda y no te deja pasar más rápido, o tal vez el camarero que tarda en traerte la comida, tienes mucha hambre y no viene, o a lo mejor le pides lo que suele ocurrir, ¿no? Le pides que te traiga la cuenta, la nota, y parece que no le importa que te vayas sin pagar, ¿no? Eh, o cuando tu hijo tienes que repetirle 10 elevado a 100 que haga su cama y recoja su cuarto, ¿no? Todas estas situaciones lo que hacen es exponer una gran realidad, y es que tenemos una gran falta de esta virtud. Somos personas tremendamente impacientes, pero además, aparte de todo este tipo de cosas, vivimos actualmente en un estado de la sociedad eh, que no nos ayuda mucho. ¿Por qué no nos ayuda mucho? Porque vivimos en un contexto social donde se nos enseña que nuestras necesidades tienen que ser cubiertas ahora. No se puede esperar. Necesito que mi necesidad se cubra ahora. Es más, yo con mucha vergüenza tengo que compartiros que en muchas ocasiones le he pedido a Dios paciencia y le he dicho, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. O sea, todo esto revela una realidad, ¿no? Eh, Incluso algo que nosotros valoramos mucho y que es un regalo de Dios, los avances científicos, que nos ayudan a vivir de una forma más fácil y más sencilla. Imaginaos por un momento cómo vivían hace 40, 50 años con respecto a la sanidad, con respecto a los medios de transporte, las comunicaciones. Nosotros somos unos privilegiados, pero la verdad que este tipo de avances tampoco nos ayudan a crecer mucho en paciencia, ¿no? La realidad está ahí. Y quiero darte algún ejemplo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, yo sé que muchos de vosotros conocéis que es Amazon, si no la mayoría. Amazon tiene un tipo de suscripción que se llama Amazon Prime, que te prometen que tú puedes pedir cosas por internet y en un día las tienes en casa. Y yo el otro día pedí algunas cosas para aquí, para la iglesia. Fue muy gracioso, porque en el momento que te mandan el paquete te dan un número de seguimiento y te tiras todo el rato ahí mirando a ver por dónde va, ya llega o ya no llega, ¿no? Y resulta que en un momento determinado el paquete que iba a llegar ese día, de pronto hay una cancelación y me dicen que llega, eso era un viernes, que me llega el lunes. O sea, yo no había hecho nada, ni me había, no había ni siquiera notificado nada, sino automáticamente me lo cambian al lunes. Obviamente no me faltó un minuto para llamar, ponerme en contacto con Amazon y decirle qué pasaba con mi paquete. Y un chico muy amable me dio la razón por todo y me dijo, no te preocupes, va a llegar. Bueno, el paquete llegaba el lunes, yo estaba en la puerta de casa esperando el paquete. Eran cosas para aquí, para la iglesia que hacían falta. Y de pronto pasó el camión de MRV, que era quien me traía el paquete, se dio la vuelta y salió. Y en ese preciso instante fui a Sara muy indignado porque ¿cómo puede ser que estoy esperando algo de esta gente y no me lo dan? Pero son unos inútiles, son... Finalmente el chico volvió y me dio el paquete, ¿no? Pero quiero que veáis cómo este tipo de cosas tan cotidianas y tan diarias ponen de manifiesto cómo somos en realidad, ¿no? Cómo somos de impacientes, cómo necesitamos que lo que queremos se supla en ese preciso instante. Lo mismo pasa con las operadoras de internet,
Cuando no funcionan bien, es muy fácil decir qué bien va mi operador de internet. En el momento que no va bien, esto es una porquería y automáticamente hago un amago para cambiarme, o no me gusta lo que me están cobrando, o incluso en WhatsApp, cuando mandas un mensajito y resulta que yo estoy súper agradecido que se pueda eliminar el doble check. Estoy súper agradecido porque a veces hay como una obligación moral que llega un mensaje y tienes que contestar instantáneamente. Antes no era así, o sea, anteriormente tú hablabas con las personas y podías contestarles, pasado un tiempo, se entendía que era necesario reflexionar, ¿no? Pero hoy en día la lentitud a la hora de recibir un mensaje y no recibir una respuesta nos hace muchas veces pensar mal de las personas, tratar de imaginar por qué no nos está respondiendo o incluso enfadarnos por esa persona porque pensamos que es torpe o que se ha despistado, etcétera, etcétera. Como digo, a pesar de que todas estas cosas no hacen la vida más fácil, realmente no ha conseguido generar crear una generación que sea capaz de esperar, sino que nos cuesta esperar y la consecuencia de que nos cueste esperar es que no sabemos enfrentar los problemas de la vida bien. Esa es una de las grandes consecuencias. ¿Por qué vamos a estudiar juntos brevemente esta mañana acerca de la paciencia de Dios? A ver, cuando normalmente pensamos en Dios, cuando alguien te habla de Dios, suele enfocarse en su misericordia, en su amor, en su bondad. Pero si nosotros miramos la Biblia y vemos cómo es Dios en la Biblia, no podemos negar que en casi cada una de las páginas nos encontramos con esta característica de Dios, con su paciencia. La Biblia está llena de incontables momentos donde Dios muestra una paciencia sobrenatural y admirable. Además, quiero que pienses un momento en esto. Si bien la paciencia de Dios es una característica, es un atributo que forma parte de cómo es Dios, esta característica solo la podemos disfrutar aquí y ahora. Y solamente nosotros la podemos reflejar aquí y ahora. Quiere decir que en un momento determinado, o sea, Dios siempre nos va a amar, su amor es infinito, pero Dios no va a ser paciente con nosotros siempre. ¿Vale? Y esto al final del mensaje lo aclararé un poco, lo voy a aclarar un poco más, ¿no? Pero además, saber vivir a la luz de que Dios es paciente con nosotros nos recuerda justamente que un día ya no vamos a necesitar más su paciencia, porque vamos a vivir una relación perfecta de amor con Él por causa de Cristo y no vamos a necesitar que Dios tenga más paciencia con nosotros. Dios no va a tener que seguir ejerciendo esto, sino que disfrutaremos de la plenitud de su presencia y de su amor. Lo primero que quiero hacer es que miremos juntos, tratemos de definir qué es la paciencia de Dios. ¿Cómo es la paciencia de Dios, no? Si yo te digo en qué parte de la Biblia tú puedes ver de una forma más clara la paciencia de Dios, ¿qué responderías? ¿Qué responderías? Está claro que la mayoría nos iríamos al Nuevo Testamento y especialmente nos iríamos a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, en los evangelios se nos relata cómo vivió Jesús, se nos relata cómo Jesús interactuó con los seres humanos y con las personas. Y se ve claramente cuál fue la actitud de Jesús con ellos. Pero en realidad, como he dicho, esto es algo que vemos desde las primeras páginas de la Biblia. No hay que irse al Nuevo Testamento, porque Dios siempre ha mostrado su paciencia. Y quiero que lo veamos, hay infinidad de lugares donde Dios muestra esto, especialmente en los relatos históricos, pero yo quiero que nos paremos un momento ahora en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y ahí ocurre algo muy interesante que vamos a ver juntos, ¿vale? Quiero leer con vosotros Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Y dice así: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A ver, cuando vamos al Antiguo Testamento, el concepto de la paciencia de Dios no se define de esta manera. Normalmente se define diciendo que Dios
es lento para la ira. Así es como se define en el Antiguo Testamento el atributo de la paciencia de Dios. Y para entender estos versículos que acabo de leer, necesitamos ver un poquito del contexto. Así que necesito que tengáis un poquito de paciencia. Voy a tratar de resumir el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Lo que ha pasado antes, justamente, de que se exprese lo que está escrito aquí en estos versículos. No sé si lo sabéis, seguro que la mayoría, quizá algunos no acordáis, otros no lo sabéis, es que el pueblo de Israel había estado en Egipto viviendo en esclavitud durante 400 años. Es decir, habían estado sirviendo a los egipcios, habían trabajado como esclavos, controlados por los egipcios, manejados por los egipcios, etcétera, etcétera. Pero Dios escuchó esta situación que ellos están viviendo y lo que hizo fue salvarlos. Y a lo largo, en el proceso que Dios rescata al pueblo de Israel, los judíos son testigos oculares, o sea, ellos mismos ven el poder de Dios a través de las plagas y a través de la apertura del Mar Rojo. Ellos ven cómo se abre el mar, ellos ven algo sobrenatural. De hecho, son salvados a través de este acto sobrenatural y no solo eso, sino que los mismos judíos ven cómo Dios los protege de Faraón y de su ejército. Cuando mueren y el Mar Rojo, bueno, el Mar Rojo cae sobre ellos y mueren ahogados, ¿no? Iban a destruirlo. Ellos fueron testigos en primera persona de esto. Ellos lo vieron, nadie se los contó. Ellos estaban allí, ellos lo experimentaron. Pero no solamente esto, sino que después de esto que ocurrió, el pueblo de Israel fue a encontrarse con Dios al monte Sinaí y volvieron a ser testigos del poder de Dios. Y se expresa en el libro de Éxodo cómo Dios se manifestó con fuego, con sonido. Es más, les prohibió que se acercaran allí porque al manifestarse Dios, su poder, ellos podían morir, ¿no? Así que la intención de ir allí era agradecerle a Dios todo lo que había hecho por ellos. Esa era la intención de ir allí a adorar a Dios. Y dice en el capítulo 32, poco antes de lo que hemos leído en el versículo 1, dice que después de todo esto Moisés subió a hablar con Dios porque Dios le tenía que decir, tenía que expresarle algunas cosas. Dice justamente en el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. O sea, hacía muy poco que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, que Dios había sido paciente con ellos, y los israelitas lo que hicieron fue perder la paciencia con Moisés. Dijeron, Moisés ha ido, ¿a dónde habrá ido? No sabemos ni dónde está. Es muy interesante, porque ni siquiera ellos estaban ahí reconociendo que había sido Dios quien los había salvado, sino que hablaban de Moisés como si hubiera sido Moisés, ¿no? Es muy curioso. Finalmente sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Moisés baja y se encuentra una situación que le duele, ¿no? Una situación, un panorama patético, y lo que hace finalmente es rompe las tablas de la ley, que las tablas de la ley en realidad eran una manifestación del amor de Dios por su pueblo, por los suyos. Era algo para protegerlos, ¿no? En realidad lo que Moisés experimentó ahí fue lo mismo que puede experimentar una madre que tiene una hija que está siendo maltratada, tiene una pareja que está siendo maltratada. Y en un momento determinado esta hija, la madre consigue que esta hija vaya a su casa y durante un tiempo está con ella y le explica lo terrible de su situación. Habla con ella y le dice cómo esta persona que ella piensa que la quiere, realmente la está dañando, la está destruyendo. Y la madre trata no trata de forzarla, trata de que ella piense, de que ella razone. Pero un día la madre sale a comprar y cuando vuelve a su casa se encuentra una carta de su hija diciéndole que ha vuelto con este hombre. Realmente lo que está ocurriendo aquí es una ilustración de la actitud que Dios tuvo con su pueblo cuando volvió. Dios sintió dolor
por causa de que su pueblo lo que estaba haciendo era volver a algo que era perjudicial para ellos. Y cuenta el relato que lo que hicieron simplemente fue abandonar a Dios y tratar de buscar su satisfacción y su alegría en una cosa material, en algo que no tiene poder, que no tiene capacidad, que lo que hace es esclavizar. Así que, para hacer corta esta historia, que es muy larga, esto está todo encuadrado en el relato de la historia del pueblo de Israel y la reacción de Dios con ellos. El relato de Éxodo 34, 6, 7, que es lo que hemos leído al principio, donde Dios habla de su paciencia, está localizado, está ubicado en el momento donde Moisés vuelve otra vez, Moisés intercede por el pueblo y vuelve otra vez a hablar con Dios y Dios le vuelve a dar otra vez la segunda copia de las tablas de la ley. Y es muy interesante, porque estas palabras que yo he puesto aquí, no las dice Moisés, sino que les dice Dios. Dios mismo dice que Él es lento para la ira. Y no solamente lo dice, sino que al hacer esto, al estar dispuesto otra vez a darle las tablas de la ley a Moisés, está demostrando que realmente Él es así. Una cosa es que yo diga que soy una persona paciente, pero otra cosa es que yo lo diga y lo muestre. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Pero además, como pasa normalmente cuando estudiamos las características de Dios, todos sus atributos están relacionados entre sí. No son independientes uno de otro. Y en el caso de la paciencia ocurre lo mismo. La paciencia de Dios es una de las muestras de su gran misericordia. Igual que el amor también es otra de las muestras. Y aunque la misericordia y la paciencia están muy relacionadas, en realidad son cosas diferentes. Y tendemos muchas veces a equivocarlo, a decir, bueno, la misericordia y la paciencia están tan sumamente relacionadas que no podemos saber cuál es la diferencia. Yo quiero ayudaros a entender que sí son diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, la misericordia tiene que ver más con lo que necesitamos. Tiene que ver con nuestra necesidad delante de Dios. La misericordia es aquello que nosotros le pedimos o apelamos a Dios y que Él nos da cuando entendemos nuestra condición miserable. Misericordia está relacionada con la palabra miserable. Es una persona que está en una condición donde no merece nada. Y la misericordia es no darle a una persona lo que merece. Dios es misericordioso con nosotros cuando no descarga su ira o no nos hace pagar por nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, la paciencia, en realidad, tiene que ver más con lo que Dios está dispuesto a soportar. La misericordia tiene que ver más con lo que nosotros necesitamos. La paciencia tiene que ver más con lo que Dios está dispuesto a soportar. Y la paciencia no es algo pasivo, sino que implica que Dios, que es completamente perfecto, en todos los aspectos es perfecto, es santo y es justo, soporta temporalmente recibir miles de ofensas sin ejecutar su juicio de forma inmediata. Es decir, Dios, su paciencia, retiene la aplicación de su justicia y lo hace de una forma voluntaria. ¿Pero por qué hace esto Dios? Dios hace esto para mostrarnos que Él es infinitamente bondadoso y bueno. ¿Por qué Dios retiene pacientemente su justicia? Porque está interesado en que más personas lo conozcan y puedan disfrutar de Él. Porque está interesado en que tú y yo podamos conocerlo con mayor profundidad. Esa es la motivación principal de Dios. Así que podríamos definir la paciencia de Dios de la siguiente manera. Y esto es una definición, va a ser un poquito larga. Va a ser un poco larga, pero tiene algunos aspectos muy, muy interesantes y muy importantes. ¿Vale? Esta definición es una definición de un teólogo que yo he modificado un poco, que se llama Arthur Pink, que ha escrito varios libros, y él dice, la paciencia es el poder del control que Dios ejerce de forma voluntaria, nadie le obliga, sino él voluntariamente ejerce control sobre sí mismo, permitiendo ser indulgente con aquellos que le rechazan, deteniendo el cumplimiento de su justicia durante un largo tiempo. Cuando nosotros pensamos en alguien indulgente, tendemos a pensar que es alguien que no le importan las cosas. Pero eso no es indulgencia, eso es indiferencia. La indiferencia es lo contrario del amor. Alguien que no ama es indiferente hacia los demás. De hecho, si alguien ama, la ira es muchas veces generada por un amor. Una ira sana es generada por un amor verdadero y genuino.
Pero como digo, la indulgencia es una actitud que tiene la persona para perdonar faltas o castigarlas con benevolencia, con justicia, con equidad y juzgar sin severidad los errores de los demás. Eh, Además, Dios no es paciente con nosotros porque no le importamos. O sea, Dios no, como digo, no tiene una actitud de decir, bueno, soy paciente, no, me es indiferente. No, Dios es paciente porque realmente le importamos, porque sí le importamos. Dios creó al ser humano porque le importaba, porque tenía un objetivo con él. Y especialmente a Dios lo que le importa es dónde está tu corazón. Porque Él desea ser tu mayor anhelo y tu mayor satisfacción. De hecho, solo Él puede ser tu mayor anhelo y tu mayor satisfacción. Ahora bien, ¿qué es lo que la paciencia de Dios nos muestra? Bueno, para eso vamos a volver también al Antiguo Testamento y vamos a ver algo que dijo el profeta Nahum hablando acerca de este atributo de Dios. En el capítulo 1, versículo 3 del libro que él escribió, que está en el Antiguo Testamento, él dice acerca de Dios: el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué interesante cómo empieza este profeta este capítulo de su libro, ¿no? Me resulta muy interesante cómo en lo que él dice une la paciencia de Dios y su gran poder. ¿Cómo se relaciona eso? Qué extraño, ¿no? Eh, de hecho, en la anterior definición que he puesto hace un momento, dijimos que la paciencia es el poder del control. O sea, la verdadera paciencia implica un poder, algo que es capaz de controlar, algo que es capaz de frenar, de detener. Eh, es decir, que ser paciente implica el efecto del dominio propio. Hay otro comentarista puritano del siglo XVII que se llama Stephen Charnock, que él hace un comentario acerca de este versículo muy interesante y que revela cosas para mí a mí me encantó, ¿no? Quiero compartirlo con vosotros, no es tampoco muy largo, y él dice acerca de esto, dice, reflexionando acerca de la paciencia, ¿no? Y de la paciencia de Dios, dice, los hombres grandes, según el mundo, son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infringen como los de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos los que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Y ahora él reflexiona acerca de la paciencia de Dios y dice, Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Es increíble. O sea, la paciencia perfecta de Dios lo que está mostrándonos es que Él tiene más poder que nadie. Lo que este autor está tratando de decirnos es que Dios es totalmente diferente a nosotros. Es totalmente distinto al ser humano. Dios es el único ser que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo, de tener un dominio perfecto y completo sobre sí mismo. Y las personas que nosotros consideramos como poderosas, que tienen poder, que tienen una capacidad de influencia, en realidad son puestas en evidencia cuando se muestra que tienen falta de paciencia. Eh, Solo quienes pueden dominarse a sí mismos son realmente poderosos. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién tiene dominio sobre sí mismo? ¿Quién puede controlar la ansiedad de que no le llegue el paquete en su momento que tanto necesite? ¿O de un conductor lento en la carretera cuando tienes un montón de prisa? ¿O cuando no te llega la nómina a fin de mes y está llegando el momento de pagar el alquiler? ¿Quién puede controlar esto? ¿Quién puede dominarlo? Es más, piensa en líderes políticos actualmente. ¿Qué caracteriza a las personas? ¿Qué caracteriza a Donald Trump? ¿Qué caracteriza a Kim Jong, el presidente de Corea del Norte? Y otros muchos. Su humildad, su paciencia. Si a veces son capaces de levantar conflictos entre países por cosas mínimas. Ahora, piensa en ti mismo ahora.
Piensa en ti, en tu vida. ¿Te caracterizas por ser una persona realmente paciente con los demás? Vamos a ser un poquito más concretos. ¿Qué actitud tienes? ¿Cómo respondes cuando tienes que repetirle a tu hijo o a tu hija que haga algo por enésima vez? A lo mejor las primeras 5 veces se lo dice, ¿y la sexta? ¿Y la séptima? ¿Y la décima? ¿Y se han pasado años? ¿Muestras enfado o amargura? ¿Te decepcionas? ¿Le gritas? ¿Te separas de él o de ella? ¿Y si en realidad es tu marido o de tu esposa quien se olvida de algo que tenía que haber hecho? ¿Y si no baja la tapadera del baño, como tú quieres, del váter? Y siempre la deja arriba. ¿Le recuerdas la cantidad de veces que lo ha hecho mal? ¿Pierdes la confianza? ¿Te resignas? ¿Y si en realidad alguien te ha hecho un feo y te sientes dolido? ¿Y si es un buen amigo? ¿Y si es alguien que has tenido una buena relación durante muchos años y de pronto te hace un feo? ¿Y si es de tu familia? ¿Te alejas de esa persona? ¿Buscas tratarlo de la misma forma? Eh, Está claro que nadie se salva. Estamos faltos de paciencia, faltos de muchas cosas, ¿no? Pero es muy interesante porque la paciencia de Dios no solamente es algo que caracteriza a Dios, no solamente es algo que forma parte de la persona de Dios, sino es algo que debemos reflejar los que decimos que lo amamos. Es algo que deberíamos reflejar los que somos amados por Él, ¿no? Ahora, ¿por qué me cuesta tanto ser paciente? ¿Por qué me cuesta la paciencia con los demás? Básicamente hay un montón de aspectos profundos, pero básicamente soy impaciente porque no estoy dispuesto a aceptar la agenda que Dios tiene para mi vida. Yo tengo una agenda de cómo tiene que funcionar mi vida y cuando Dios irrumpe en ella, porque estamos todos de acuerdo de que Dios no solamente tiene poder sobre sí mismo, sino tiene poder sobre todas las cosas, cuando Dios irrumpe con un propósito en mi vida, yo me impaciento. Olvidamos que la agenda de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Y cuando no somos capaces de soltarla, nos impacientamos. Especialmente cuando lo que nos toca vivir no nos gusta. Cuando lo que tenemos que afrontar no nos gusta o no es lo que esperábamos. Quizá Dios está respondiendo de una forma que yo no esperaba. Así que, ¿cómo podemos crecer en paciencia? ¿Cuál es la clave para crecer en paciencia? Lo primero que tenemos que entender es que eh, Dios lo que está más interesado no es en que yo desarrolle paciencia solamente. Él está interesado en que cambie mi carácter. Él no quiere que yo viva cómodamente, sino Él quiere generar un carácter en mí que se parezca al de su Hijo. Dios en realidad quiere que nos parezcamos a Él. Dios es el ser más feliz y más satisfecho que nunca jamás ha podido existir. Y cuando Él nos llama a acercarnos a sí mismo, Él quiere que nosotros podamos experimentar. El Evangelio básicamente es una invitación a abandonar una vida, una pseudo vida, que no es realmente una vida profunda, y recibir de su parte una verdadera vida, que no tiene nada que ver con mi comodidad aquí y ahora, sino tiene que ver con algo mucho más profundo. Eh, es más, cuando, cuando yo tengo verdadera paciencia con los demás, cuando realmente puedo experimentar una verdadera paciencia, eso es un indicador de que realmente estoy empezando a entender algo muy importante, y es la paciencia que Dios tiene conmigo en mi vida ahora. Cuando yo realmente me doy cuenta de que Dios está siendo, no que ha sido paciente, no que fue, sino que lo está haciendo ahora en mi vida, en cada instante y en cada momento, y cuando yo tengo esa experiencia real de su persona, es entonces cuando yo puedo experimentar esa paciencia tan extraña, tan sobrenatural en otras personas.
Esperar en Dios, en el tiempo de Dios, es la puerta para poder ejercer paciencia hacia todos los demás. Si yo no soy paciente con Dios, si yo no confío en Dios, si yo no concluyo de que Él realmente me ama y tiene un plan mejor para mí que yo mismo, ¿cómo puedo ser paciente con personas imperfectas como yo? La clave para ser paciente, la clave para desarrollar una paciencia que me libera de tener que esperar que me lleguen los paquetes a tiempo, que me libera de tener que esperar que las personas respondan como yo espero en cada momento, que me permite vivir en un nivel de libertad que no puedo vivir por mí mismo, es meditar en cómo Dios ha tenido y sigue teniendo paciencia conmigo. Y como digo, tenemos que hacer como los judíos, no olvidar la paciencia de Dios cuando aún no lo conocíamos. O sea, nosotros no nacimos con un deseo de acercarnos a Dios. No nacimos con una actitud de buscar a Dios, sino que Dios esperó un periodo de tiempo determinado, tuvo paciencia con nosotros y vino a nuestras vidas para que lo pudiéramos conocer. Y durante todo ese tiempo Dios fue paciente con nosotros. Piensa en cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. No, a ver, no estoy hablando, yo sé que a veces en el ámbito cristiano es muy llamativo personas que tenían vidas totalmente destruidas y conocen a Jesús y su vida se soluciona. Y sí, es verdad, pero yo quiero que pensemos desde otra perspectiva. Quiero que pienses cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Vivías centrado en ti mismo? ¿Pensabas solamente en ti? ¿Eso era lo que te preocupaba? ¿Vivías realmente con un corazón lleno de gratitud? ¿O vivías constantemente con ansiedad, buscando las siguientes vacaciones, buscando un trabajo mejor, teniendo miedo cuando las cosas no funcionaban y estaban fuera de control, lleno de amargura, esclavizado por la aceptación de los demás o tener que agradar a la gente? ¿Vivías así? O quizá una vida competitiva, tratando de siempre sobresalir por encima de los demás, o frustrado o indiferente, o incluso una vida llena de autocompasión, donde me siento mal porque lo que me hacen los demás y soy una pobre persona. Recordar la paciencia de Dios para nuestras vidas es un elemento vital. Es un elemento vital para que tú puedas crecer en el disfrute incondicional de Dios. Necesitas recordar cómo Dios es contigo en cada momento. Y no solamente es algo importante para nosotros necesario, sino que el apóstol Pablo es increíble que eso fue algo que impactó su vida. Nosotros vemos la vida del apóstol Pablo y se produce un cambio radical. Lo que cambió al apóstol Pablo fue la paciencia que Dios tuvo con él, ¿no? De hecho, en Hechos 26:11, casi al final del libro de Hechos, él está contándole acerca de cómo conoció a Jesús al rey Agripa. Él estaba preso y le preguntaron acerca de por qué estaba preso y él le contó a este rey por qué estaba preso, ¿no? Y él le dice en el capítulo 26, versículos 10 y 11, dice, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré, encarcelé a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Qué increíble que la paciencia de Dios permitió que Pablo pudiera expresar quién era él sin tener una vergüenza, ¿no? Sin sentirse destruido y avergonzado. Él era un maltratador, era un asesino en serie. Él no solamente hablaba mal de los cristianos, él decía que sí cuando eran condenados a muerte, los perseguía, los arrastraba, los sacaba afuera, era capaz de ir contra ellos con toda su fuerza y Dios podía haberlo aplastado como una mosca y no lo hizo. Dios no hizo eso. Lo que Dios hizo fue increíble. Dios tuvo paciencia con Pablo hasta que llegó el momento donde se presentó Jesús mismo en el camino a Damasco y lo convirtió en un misionero. Eso es lo que hizo la paciencia de Dios con él. ¿Y qué tiene que ver esto que le pasó a Pablo con nosotros? Pablo mucho después le escribe a Timoteo en su primera carta, en capítulo 1, versículo 15 y 16, lo siguiente, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Pablo dice que Él es un ejemplo para nosotros. Es decir, la paciencia de Dios sobre Pablo lo que muestra es que Dios tiene paciencia con nosotros. Él nos esperaba y nos espera pacientemente. Y aunque Pablo fuera un asesino y nosotros no, Jesús tiene la misma paciencia con nosotros que tuvo con Pablo. Es más, si no conoces a Cristo, obviamente esta pregunta no es para ti, pero si lo conoces, ¿cuántas veces has rechazado el amor de Jesús en tu vida? No estoy hablando antes de conocerlo, estoy hablando incluso después de conocerlo. ¿Cuántas veces rechazamos el amor de Jesús? ¿Cuántas veces tenemos una actitud donde dudamos de que realmente Él nos ama, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos lo que Dios tiene para nosotros y buscamos en otros sitios, a buscar amor o identidad o lo que sea, qué sé yo? Cada día Él es paciente con nosotros y es paciente con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Dios no está esperando nuestra perfección. De hecho, por eso es paciente con nosotros. Incluso a pesar de nuestra apatía, a pesar de nuestro orgullo, nuestra soberbia o nuestra falta de amor por los demás, Dios es paciente. Y en esa paciencia lo que Dios está haciendo es cambiarnos. Él nos está transformando. A lo mejor no lo ves con claridad. Si tú de verdad estás viviendo como un creyente, si tú de verdad luchas la vida de la fe, hay momentos donde te sientes abatido porque estás viendo que tu vida no refleja lo que debería reflejar. ¿Y sabes qué necesitas en esos momentos? Necesitas descubrir la paciencia de Dios y tener paciencia con el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Es duro esto, sobre todo cuando ves en tus luchas más ocultas y más privadas cosas que no te gustan de ti mismo. Así que quiero terminar ya hablando acerca de la paciencia de Dios y de que no va a durar para siempre, no es eterna. Hay dos momentos donde la paciencia de Dios se va a acabar, para ti o para mí. Uno de ellos es cuando dejemos de vivir, cuando muramos, va a pasar, nadie se libra de esto. Y el segundo es cuando venga Jesús a por los que son suyos, si no has muerto. Si conoces a Jesús realmente y confías plenamente en lo que Él ha hecho por ti, cualquiera de los dos aspectos anteriores significará algo bueno. Significará que vas a alcanzar el objetivo de tu vida, estar con Él. Estar con Él. No por tus méritos, no por lo que hayas hecho tú, sino por lo que Él ha hecho por ti. Estarás con Él y podrás experimentar el amor eterno. Ese amor que todos buscamos, lo podrás experimentar en Él. Ahora, si no conoces a Jesús, lo que quiero decirte es que en ese momento se acabará la paciencia para ti también de Dios. Y mientras llegan esos momentos, lo único que puedo hacer es pedirte que te acerques a Él para que puedas entender de verdad por qué existes y para qué existes. Para que puedas entender cuál es el objetivo de esta vida, cómo funciona la vida y cuál es tu verdadera y profunda necesidad que estás buscando en otro sitio. Y tu verdadera necesidad es recibir el perdón y el amor incondicional que Él quiere darte. Así que quiero acabar esta mañana justamente de forma que podamos traer a nuestra memoria que la paciencia de Dios es un regalo para nosotros, pero es un regalo también para los que aún no lo conocen. Que Dios nos ayude en los momentos difíciles, cuando veamos la realidad, como he dicho, de nuestro corazón, cuando veamos que no damos la talla, que incluso a veces dudamos si realmente amamos a Cristo, que recordemos que la misericordia de Dios trae paciencia a nuestras vidas y que Él sigue trabajando en nosotros. Vamos a hablar con Él. Señor, gracias por el aliento de conocer un aspecto más de tu persona,
tan diferente al nuestro. Señor, somos seres tan impacientes entre nosotros mismos, contigo, y realmente no nos damos cuenta de que este tipo de actitud, en el fondo lo que muestra es eh, una incapacidad de controlar la realidad de nuestra vida, pero especialmente una confianza plena en que sabemos lo que realmente necesitamos. Pero en el fondo es una esclavitud. Y solamente tu paciencia, tu amor mostrado a través de ella, realmente el Evangelio es tu paciencia. La expresión más clara del Evangelio, de lo que tú has hecho por nosotros, se refleja a través de la paciencia y de tu cercanía. Y Dios, queremos juntos pedirte que esta gran realidad no nos deje indiferentes, no nos deje desconectados de ti, no sea solamente una inyección de palabra este domingo, en esta mañana, no solamente sea una dosis de 40 minutos o de lo que sea aquí arriba, sino que sea un incentivo, un impulso para, si te conocemos, correr a ti con más intensidad y disfrutar de tu paciencia y de tu incondicionalidad, y que eso rompa nuestro corazón y nos convierta en personas que somos capaces de amar a los demás, ser pacientes y mostrar el mismo tipo de misericordia. Y si aún no te hemos llegado a conocer, o para aquellos que no te conocen aún, Señor, que esta actitud de un Dios que siempre se suele presentar como enfadado, como rápido para castigar, sea rota y que, que muestre realmente cómo tú eres, un Dios tremendamente paciente y abierto a que aquellos que no te conocen puedan, incluso con sus dudas, con sus luchas, puedan acercarse a ti y conocerte, Señor, y que puedan tener un encuentro con Cristo profundo. Así que todas estas cosas que hacemos, Señor, todo esto que decimos, finalmente lo que queremos es que magnifiquen tu persona y hagan brillar por encima de todas las cosas tu carácter y todo lo que tú eres. Y finalmente, Señor, buscamos tu gloria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.